el CPEC, el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Es una organización sin fines de lucro que por muchísimos años ha estado tratando de llevar los principios bíblicos al mundo empresarial, con una idea muy sencilla, pero a la vez muy profunda: cumplir la gran comisión. Jesús viene a la tierra y Él le deja a sus discípulos una gran misión. Y esta la conocemos como la gran comisión, de ir y hacer a todas las naciones de la tierra otros discípulos, no de ellos, sino de Jesús. Y esto es lo más importante. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos está abocado a eso. Es importante el mundo empresarial, sin lugar a dudas. Nosotros lo sabemos que estamos en él. A nosotros nos importa el mundo empresarial, pero hay algo mucho más importante que el mundo empresarial, y es alcanzar a los que no han sido alcanzados y que reciban la salvación que solo Dios ofrece y que pasen la vida eterna junto con nosotros en la presencia de Dios. Esto es lo más importante. Y si nuestros negocios pueden funcionar para que eso se convierta en una realidad, entonces nuestros negocios son el campo misionero. El día de hoy estuve en contacto con una misionera. Ella en alguna ocasión estuvo participando con nosotros dando una de las sesiones, la recordarán, Maki. Ella es del Japón, vive aquí en México, y ella se preparó en el Instituto Bíblico, ella terminó, y ella estuvo trabajando por muchos años en el, digamos, territorio eclesiástico. Pero tiene poco que Dios la estuvo inquietando para que vaya al mundo empresarial. Increíblemente, siendo japonesa y teniendo, pues, el idioma dominado, su idioma natal, y hablando perfectamente o casi perfecto el español, hablando muy bien el inglés, ella había estado abocada estrictamente a cuestiones desarrolladas dentro de la iglesia, no dentro de la empresa. Y aunque conocemos mucho a los japoneses por vivir, por trabajar y por abocarse a la empresa, ella nunca había trabajado propiamente en una empresa. La empezaron a llamar por el hecho de ser trilingüe. La empezaron a buscar. Tuve el privilegio de estar muy cerca de ella en estos días junto con su esposo Vicente, auxiliándola en lo que pudiera, y total que finalmente ella tomó la decisión de comenzar a trabajar, de comenzar a laborar en una gran empresa japonesa que está en varios países, entre ellos el nuestro, en México. El asunto es, les quiero comentar que el día de hoy estoy en contacto con ella y con Vicente, con su esposo, y bueno, resulta que el día de ayer tuve ya el privilegio de presentarles el evangelio a 2 filipinos que vinieron por el tema de la empresa. Básicamente es increíble porque ella viene desde el oriente a este país y Dios la está empezando a usar a hablarle a gente de oriente, la está comenzando a usar para llevar el evangelio a personas de todas partes, pero está en un mundo en donde hay muchos extranjeros y parecería increíble, y uno diría, pues tú eres japonesa, son muy poquitos los cristianos japoneses, quédate allá, pero Dios con muchísimo propósito la trae aquí y la comienza a usar de una manera básicamente sobrenatural cuando la lleva del entorno eclesiástico, que no está mal, alguien lo tiene que hacer, pero la saca y la lleva al mundo empresarial. Y en el mundo empresarial la está usando a nivel ministerial como nunca. Y esto es una alegría para mí, la verdad yo doy de brincos, y es un honor y es un privilegio formar parte de un ministerio que ayuda a las personas como ella, como cada uno de nosotros, a que estemos haciendo de nuestros trabajos, haciendo de los quehaceres laborales nuestro mundo o nuestro campo misionero. Y entonces vamos comenzando con el proceso de esta lección, haciendo negocios, guarda a Dios, nos va llevando por muchísimos temas, y el día de hoy, para quienes tienen el material nuevo, vamos a ir a la página número 122. Ahí voy avanzando rápidamente hasta llegar allá. Vamos a encontrar ahí la sesión 34. La sesión 34 que habla acerca de lo fundamental, ya lo decía, lo básico, lo que tiene que ver con la esencia de este ministerio, pero también con la esencia del mensaje cristiano del compartir la palabra, de la gran comisión, de llevar las buenas nuevas. Estoy saliéndome de la pantalla que estaba utilizando porque voy muy lento para llegar a donde debo, y entonces me encuentro aquí con que perdí toda la información, y entonces, bueno, voy a tratar de recuperarla. Muy bien. Correcto. Ya estamos. Ahí se ve. Vamos entonces, dijimos, a la página número 122. Lección 34. Siguiendo las reglas de Dios
en los negocios. Al principio nos ofrece o nos solicita una lectura bíblica que es Éxodo capítulo número 18, versículos 17 al 26. Le quiero pedir a Ladislao que esté muy apuntado ahí con las citas bíblicas. Va a ser parte de lo que vamos a estar teniendo muy a la mano, porque es muy importante. Si estamos hablando de siguiendo las reglas de Dios en los negocios, pues esto sería imposible sin el consejo bíblico. Y entonces, atento ahí con la Biblia, Ladislao, comienzo con la introducción. Como sabemos, el material comienza con un desafío, en este caso un par de párrafos, en este caso son 3, que comienza diciéndonos: Dios te ama y tiene un maravilloso plan de tu vida. Así inicia una popular y fuertemente presentación del Evangelio. Como cristianos, sabemos que Dios tiene un claro y perfecto plan para nuestra salvación a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Mediante Cristo, nuestra relación con Dios puede ser restaurada, pero Dios tiene también un plan para nuestras empresas. Vean lo que dice aquí el material. Nosotros solemos compartir el Evangelio diciendo: Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Y aquí el material dice: ¿y será que Dios también tiene un plan para nuestras empresas? Es decir, no solo para nuestras vidas en lo particular, sino para nuestras empresas en lo colectivo. Muchas personas en los negocios no ven ninguna relación entre Dios y los negocios. Aún muchos cristianos fallan en entender y relacionar las verdades que escuchan el domingo por la mañana a los retos y presiones de los negocios que enfrentan el lunes. Dios es espíritu y los negocios son una realidad práctica, podrían decir. Pero aquí hay varias preguntas que nos deberían al menos de inquietar. ¿Es verdad esta declaración? Es decir, ¿hay una dualidad irreconciliable entre lo espiritual de Dios y lo pragmático de los negocios? Ese pragmatismo, el que da cada peso, cada centavo, cada dólar, la moneda que cada quien tenga, cada bolívar, está fuera del reino omnisciente y del Todopoderoso. Siguiendo el curso de los estudios, hoy vemos que el Señor no solo está interesado en cómo nos conducimos a nosotros mismos y en el mundo de los negocios, sino que su palabra presenta un claro plan de cómo debemos de administrar los negocios. Dios está interesado en nosotros y eso incluye todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo lo empresarial. Vamos a ver en esta sesión si lo empresarial no solamente es importante, sino es relevante y cuál es el lugar que ocupa. ¿Debería de ser prioridad? ¿No debería de serlo? ¿Cuál debería ser la prioridad de nuestras empresas? Vamos a la reacción y en la reacción, como saben, vamos a encontrar varias preguntas a discutir. Le vamos a pedir a Ladislao que se prepare con Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, y mientras él se prepara, voy a aprovechar para presentar al invitado que tenemos esta noche. Tenemos el privilegio, tenemos el verdadero honor de tener con nosotros a Jesús San Pedro. Jesús San Pedro es actualmente el líder, es el director del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en América Latina. Él, radicado por muchos años en su natal Venezuela, tiene apenas unas semanas, un poco más de mes y medio, ahorita él nos dirá cuánto, que se mudó a los Estados Unidos y está en un proyecto muy importante. La verdad es de que su currículo es absolutamente vasto y para que nos demos una idea, lo comento aquí rápidamente. El doctor Jesús San Pedro Hidalgo tiene doctorado en liderazgo estratégico, liberado en el año de 2008, y tiene maestría en administración de negocios del año 2004 de la Universidad Regent de Virginia en los Estados Unidos. Tiene licenciatura en Administración Comercial y diplomado en Comercio Internacional por la Universidad de Carabobo en su natal Venezuela. Tiene una certificación profesional como coach trainer de liderazgo, como entrenador de coaching en liderazgo por la Life Forming Leadership Coaching desde el año 2005. Es miembro de la Federación Internacional del Coaching, es miembro de la International Leadership Association de los Estados Unidos. Actualmente es profesor asistente de liderazgo en la Mid America Christian University, una universidad que está ubicada en Oklahoma, en donde actualmente él está radicando, y antes fue profesor
del IESA, que es el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela, que es un instituto muy reconocido en el país. Es autor de varios libros de liderazgo, materiales extraordinarios que he tenido la oportunidad y la bendición de leer, y es presidente de la firma Global Leadership Consulting, especializada en la formación ejecutiva del coaching y la consultoría en liderazgo. Es editor del sitio Recursos para Líderes.blogspot.com, y él fue el editor en jefe del libro Inspiración para Liderar. Fue uno de los 12 autores, donde tuvimos la oportunidad de participar varios autores de América Latina, pero él fue el encargado de orquestar la idea, de pulirla y de hacerla una realidad. A nivel ministerial, él ha sido por muchos años copastor de la Iglesia Comunidades Cristianas de Venezuela en Valencia. Esto lo estuvo ejerciendo hasta ahora que se movió a los Estados Unidos. Presidente del Comité Ejecutivo Latinoamericano del CBMC, cargo actual, y líder, el presidente del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en Venezuela por muchos años. Es egresado del programa REACH en alianza con el Dallas Theological Seminary y miembro fundador del Consejo Global para la Teología. Si le sigo, nos vamos a llevar la hora hablando de lo que este hombre ha hecho. Es una maravilla. Quiero que se den cuenta que es una persona ultra, mega preparada, y es un honor tenerlo aquí. Doctor Jesús San Pedro, el buen Chucho, como le decimos, quienes lo queremos y le tenemos muchísimo afecto. Bienvenido, gracias por brindarnos este valiosísimo tiempo que normalmente pues lo tienes entre las ocupaciones y la familia, que por cierto, decir que estás debida y finamente casado, que Gaby y tú tienes una pareja encantadora y que son papás de 2 niñas preciosas. Jesús, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Edgar. Qué honor, como siempre, compartir contigo, mi hermano. Igualmente, los nombres que veo por acá presentes y otros que hemos estado conectados ya por algún tiempo, pues bueno, complacidísimo de compartir este espacio, este tema que nos apasiona tanto y nos llena de tanta satisfacción poder hablar de cómo Dios conecta lo que Él crea con los propósitos que estamos viviendo hoy, siglo XXI, y pues cómo ligar esto de los negocios con la fe, y pues contentísimo de poder unirme a la conversación, que sé que viene desde temprano de este año y que ha sido producto de la consecuencia tuya y junto con el equipo pues de México, y que ha estado impactando pues a Latinoamérica, y cada vez más gente se une. Complacido de estar aquí en este rato, Edgar. Un privilegio, de veras, un gran honor para nosotros. Y bueno, comencemos, es mucho lo que hay que decir y pues aprovechemos el tiempo para ello. Vámonos directamente a la reacción, y ya decíamos que ahí nos presenta Colosenses capítulo 1. Vamos a pedirle a Ladislao que nos ayude con esa lectura a partir del versículo 15 hasta el versículo 20 de Colosenses capítulo 1. ¿Lo tienes ahí, Ladislao? Sí, así es. Dice Adelante. así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia en todo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Correcto, muchísimas gracias, Ladislao. Bueno, en esta porción que acabamos de escuchar, Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 20, el apóstol hace una fuerte, muy fuerte declaración en cuanto a la supremacía de Jesucristo. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, de acuerdo a esta porción, pues, ¿qué podemos decir acerca del creador de todas las cosas? ¿Qué nos dices al respecto, Jesús? Sí, bueno, quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Cuántos de ustedes han jugado Monopolio?
No importa, confiésense. Yo he jugado, sí. Ok, Me confieso pecador. ok. Lo que quiero poner como ejemplo es que todos los que hemos jugado Monopolio hemos sido parte de lo que el inventor del juego, de lo que el inventor del juego hizo. Si él no hubiese inventado eso, no hubiésemos podido jugar Monopolio. Entonces, con esa sencilla y limitada ilustración, lo que quiero decir es que si Dios es el creador de todas las cosas, que es el punto o uno de los puntos centrales de esta porción de la escritura, pues lo que implica esto es que de alguna manera todo se originó en él y funciona dentro del sistema que él creó y que, por cierto, más adelante lo comentaremos, todavía sigue teniendo conexión con la creación, ¿no? Ahí en esta porción lo que está implícito, aunque no se dice, es que de quien está hablando es de Cristo, ¿no? Y esto, por cierto, quiero aprovechar, Edgar, de decir que esta lectura lo que está haciendo es fundacional o va a ser la base para el resto de lo que en el estudio de esta lección tan valiosa a mi juicio nos va a permitir este texto es ponernos como en contexto, ¿no? Hay muchas cosas que pudiésemos pasar aquí mucho tiempo hablando, pero en pocas palabras, aquí el apóstol Pablo lo que hace es presentar las credenciales de Jesucristo. Decir, hey, tenemos que entender primero cuáles son sus credenciales y que estamos jugando dentro de un juego, dentro de un tablero que fue creado por alguien con un propósito. Y es muy, digamos, insensato pensar que estamos haciendo negocios aquí en el siglo XXI, en nuestros países latinoamericanos, en un tablero distinto al que creó Dios. No, funcionamos dentro de un sistema que fue creado por él y aquí nos dan todas esas características. Nos dice, me gusta como dice el comienzo, el versículo 10, en él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿qué se quedó por fuera en la creación? Nada. Entonces, todo lo que funciona dentro, incluyendo mi negocio, mi profesión, funciona dentro de ese sistema. Ahora, que estando dentro de ese sistema, como cuando yo jugaba Monopolio, que estaba chico, a veces me daban a veces ganas de no jugar por las reglas del juego. Bueno, eso es otra cosa, pero de que estoy jugando dentro del juego, dentro de lo que el diseñador del juego quiso, ahí estoy. Entonces, me gusta esto porque nos pone en perspectiva que funcionamos allí. Y el último comentario de esto que quiero hacer, Edgar, tiene que ver con que, fíjate que el título de eso que leímos dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y uno se pregunta, bueno, ¿reconciliación de qué? Entonces, yo creo que no hace falta mucha sabiduría para reconocer que la mayoría de los negocios, o hay muchos negocios que funcionan no reconciliados con lo que son los propósitos de Dios. Es decir, tienen una serie de formas de funcionar, formas de tratar a los empleados, formas o propósitos del negocio que no necesariamente está reconciliado con lo que son las expectativas o los anhelos de Dios originarios. Entonces, este pasaje es sumamente importante para poder entender cómo es esto de funcionar bajo las reglas de Dios en los negocios. Fíjate que eso que comentas, yo creo que es una ilustración que nos da una perspectiva muy amplia. Es cierto, es sencilla, pero nos abre un panorama porque si pensáramos, por ejemplo, en un deporte como el béisbol, y si alguien dijera, yo quiero hacer un equipo de béisbol y quiero competir, pero en lugar de tener a 9 jugadores en el terreno, yo quiero tener a 16. Bueno, llámale de otra forma, eso no es béisbol. Las reglas a ti no te toca inventarlas. Y de pronto alguien está, como bien dices, haciendo los negocios diciendo, bueno, Dios no tiene nada que ver con esto. No, pues resulta que el mundo se trata de Dios. Él es el protagonista de la historia. Y cuando tú te sales de su contexto, estás fuera de la historia. Ese es un punto tremendo y qué bueno por esa ilustración que nos das. Yo creo que es muy clara. El material, apelando a la reacción, nos lleva a otras preguntas. Y son estas. Nos dice, en la descripción de poderes, de principados y de potestades, ¿están incluidos los negocios? Es decir, ¿están dentro de la esfera de interés y de potestad de Dios? Y luego nos dice, ¿cómo describen los versículos 17 y 18 el lugar que Cristo tiene en el organigrama de
los negocios y al final de la vida. Sí, yo lo que diría que el texto anterior nos dice que todo fue creado. Si todo fue creado, entonces todo lo que está ahí, incluyendo todo esto, también está influenciado, conectado, digámoslo así, pegado y relacionado con el asunto este. Ahora, esto de principados, poderes, potestades, yo quiero poner en contexto brevemente esta lectura, porque esta lectura era una respuesta a lo que era un problema de la época en lo que el apóstol Pablo está tratando de abordar, es que estaba siendo puesto en duda a través de los gnósticos de la época la deidad de Cristo. Y precisamente aquí el argumento que parece obvio y no hice el énfasis suficiente, que decía que el asunto de todo esto está en el versículo 7, que decía reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, cuando hablamos, Edgar, de reconciliar, lo primero es reconciliar, ¿por qué? Bueno, porque entonces estaba rota la relación. Y no se trata de reconciliarse con cualquier persona, se trata de reconciliarse con él. Entonces, hablando de esto de poderes, de principados, de potestades, podemos verlo de varios ángulos, desde el ángulo de que todos estos son partes o son piezas del sistema en el que vivimos, en el que estamos haciendo negocios, y de alguna manera Cristo acá es plasmado como, digámoslo así, la cabeza del cuerpo. Obviamente acá está hablando de la iglesia, no está hablando de los negocios, está hablando de la iglesia, pero podemos inferir aquí ciertas cosas como, por ejemplo, que los atributos que se están tratando de exaltar acá de Cristo, que Él es el principio, que Él es el primogénito, básicamente, como dice acá, para que en todo tenga la preeminencia. Lo que quiere decir es que Cristo fue quien participó en la creación y que es quien se mantiene todavía sosteniendo todo lo que ha sido creado, sí, incluyendo los asuntos de negocios. Él puede tener todavía una intervención dentro del tablero que él mismo creó. Y acá cuando hablamos, y pudiésemos, como te dije, profundizar mucho más sobre un tema que está hoy en día en los ámbitos del liderazgo muy en boga, que tiene que ver con el asunto del propósito en las organizaciones. Cuando uno se mete en la Asociación Internacional de Liderazgo, ese es el tema número 1 que se está investigando. Cuando uno revisa hace unos 3 meses Harvard Business Review, el tema fue acerca del propósito en liderazgo. En fin, hubo en diciembre un asunto ya en Nueva York, un foro se estaba discutiendo el propósito de los negocios. Y acá nos dice que todo descubre, incluyendo los seres humanos, incluyendo pues las cosas que han sido creadas, todo descubre su razón de ser, incluso la plenitud, que la palabra era pleroma, que lo que quiere decir es que es la justificación de que Jesús sí es Dios y que en Él es que todas las cosas consiguen su totalidad, consiguen la plenitud, consiguen el sentido de satisfacción, en todo caso, el sentido de propósito, en el sentido de decir, wow, conseguí la razón para la que estoy haciendo negocios y que no es solamente hacer dinero, por ejemplo. O qué bueno es descubrir que hay un propósito espiritual detrás de lo que todos los días hacemos. Entonces, esto definitivamente nos trae de vuelta a reconocer a Cristo como el centro del tablero, el creador del tablero, el centro del tablero y quien sostiene todavía el universo. Él no se ha divorciado de este universo que creó. Entonces, súper relevante estos versículos, Edgar. Ahora, yo creo que estamos en un tiempo crucial, porque hablando acerca de la empresa, acerca de los negocios a nivel mundial, estamos ante una nueva generación, los millennials por un lado, los centennials por otro, y aquí hay una diferencia abismal con las generaciones previas, aquellos que nacimos 3 o 4 décadas antes de que terminara el siglo. Evidentemente no teníamos tanto apetito por el asunto del propósito como sí lo tienen las nuevas generaciones. Por ejemplo, Simon Sinek, que es una persona muy reconocida por comprender la cosmovisión milenial, dice, bueno, estamos ante una necesidad, un hambre de propósito, en donde nosotros no solamente tenemos el saber qué y el cómo, sino el por qué hacemos lo que hacemos, y esto es algo
que realmente es sencillo, pero es muy desafiante para las empresas tradicionales, porque las empresas tradicionales han enfatizado el qué y el cómo, pero muchas veces dejando de lado el por qué, y para mucha gente, para generaciones previas, el por qué era lo de menos. Trabajamos y ganamos dinero y esto es suficiente, pero las generaciones que vienen en camino, los que están emergiendo, realmente se preguntan, ¿y esto qué propósito tiene? Y yo creo que es algo que ha sembrado Dios, sin lugar a dudas, en nuestros corazones, y en este pasaje, como bien lo comentas, ahí está hablando acerca de todo fue creado con un porqué. No hay nada que no tenga un porqué, nada más que ese porqué es Cristo. Sí. Y fíjate, Edgar, disculpa, que comentando sobre lo que dices de Simon Sinek, que reciente incluso en una de las clases con algunos de los alumnos acá en Mid-America Christian University estábamos conversando sobre ese video, pero incluso yo les compartía sobre otra persona que argumenta y dice, bueno, pero ¿y de dónde sale ese por qué? ¿De dónde sale ese propósito? Entonces, gente que habla de, bueno, detrás de ese propósito, entonces, o sea, si no es el qué, el cómo, sino este why, el por qué, hay otro más inclusive que es el quién. Y tiene que ver quién fue el diseñador de ese propósito originario, o en todo caso, quién es la persona que va a estar ejecutando aquello para lo que nació un negocio o para lo que nació una persona. Entonces, a la final aterriza en la persona, en personas, ¿no? Personas que comprenden un porqué y que por consiguiente van y llevan a cabo cosas. Y aquí nos vemos en el centro de lo que es el CPEC, el CBMC, que entendemos que hay un quién, que es el Dios Todopoderoso, que nos ha encargado una razón de ser, de existir, y que hemos descubierto que por casualidad nos toca ejercerlo a través de nuestras profesiones o nuestra empresa. Y que tenemos el privilegio entonces de descubrir el qué y el cómo con mayor afinidad, finitud, detalle y conciencia, porque si no hubiésemos conseguido el por qué, el para qué, ese sentido de propósito, sería muy difícil estar tratando de alinear entonces lo que hacemos todos los días con algo significativo que nos produzca, digámoslo así, ese sentido de propósito y de logro sustancial, trascendente. Sí, qué importante lo que dices, porque en ese escenario, más que tener Dios un interés en ayudarnos en nuestras empresas, más bien nuestro objetivo es mucho más sublime, es que nuestras empresas y nuestros trabajos y nuestras vidas estén abonando al propósito de Él. Y en eso cobrarían un nivel de trascendencia que va mucho más allá de lo que podemos sin lugar a dudas comprender. Volviendo al manual, nos lleva ahora a Éxodo 18. Le vamos a pedir a Ladislao que busque los versículos 17 y 18 del capítulo 18 del Éxodo, en donde Moisés recibe un consejo, digamos, muy equilibrado desde una perspectiva administrativa, pues de su suegro. Consejos que resultan esenciales para la vida de Moisés y de cualquier líder. Y entonces, ¿qué es lo que tiene Éxodo 18, versículos 17 y 18, Ladislao? Sí, dice así. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Muchas gracias. Cuando vamos a este pasaje, Jesús, encontramos un principio, digamos, de administración muy básica, pero que Moisés, que era un gran líder, estaba pasando por alto. Y vino su suegro y él abrió sus oídos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué necesitaba Moisés escuchar estos consejos? Sí. Por cierto, hay varios comentarios en el libro de Inspiración para Liderar sobre este tema que me parecen súper interesantes y complementarios a esta discusión, pero fíjate que los primeros dos grandes hallazgos para mí de esto es que los suegros pueden dar consejos. Ese es uno muy bueno para empezar. ¿No? De profundidad espiritual. Mi suegro estaría contento de escuchar esto. Pero además, que los yernos pueden recibirlos. Y que aunque no todos los suegros tienen la perspectiva de Yetro, ni todos los yernos están dispuestos como Moisés a recibirlo, de todas maneras puede haber esa simbiosis para el aprendizaje. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Yendo a lo que estamos buscando acá,
el suegro le dijo que no está bien lo que hace. Fíjate qué interesante es poder, creo que todos tenemos que reconocer que hay áreas en las que puede ser que no estemos llevando bien nuestro negocio. O puede ser que nuestra profesión no esté siendo todo lo óptimo que pueda hacer. ¿Y qué valor tiene lo que la Biblia nos enseña en esta porción de la Escritura? Que venga alguien de confianza, con quien haya capital relacional y que tenga la disposición y la osadía de decirnos no está bien lo que hace y que sea bien aceptado por uno, ¿no? Y el argumento acá era un argumento de falta de delegación y era un argumento del sistema energético tanto de Moisés como del pueblo, que si hacemos un breve estudio nos damos cuenta de que lo que estaba pasando acá es que el pueblo no tenía paz, porque él le dice en esto que acabamos de leer, que si él lleva a cabo este consejo de delegar, entonces el pueblo, entre uno de los beneficios que conseguiría es que básicamente, y eso lo vamos a ver también en los siguientes versículos, pero que lo que iban a conseguir es básicamente paz, es decir, que el pueblo no está en paz cuando sus jefes no son efectivos. Pero la preocupación del suegro era que se iba a quedar con una hija sin esposo, ¿verdad? Porque dice, vas a fallecer del todo, tú, bueno, y también el pueblo que está contigo, pero me preocupas tú porque me preocupa mi hija. Entonces era un suegro inteligente, ¿verdad? Pero dice, la razón es porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Entonces, muchos líderes, Edgar, están llevando más carga de la que deberían. Y eso es un análisis. Yo cada cierto tiempo intento, Dios mío, la carga que estoy llevando está bien, está muy liviana, está muy pesada. Y fíjate que la palabra que se utiliza allí para carga puede implicar varias cosas. Puede implicar, cuando dice aquí es demasiado pesado, no significa solamente que es en cantidad. Es decir, puede tener una implicación de que es mucho el trabajo que tienes, pero también puede ser que el tipo de trabajo que estás llevando es muy emocionalmente pesado. Es decir, tienes que atender a tanta gente con tantas necesidades que te drenan, te extraen más de lo que tienes para dar. Y entonces ese es otro de los grandes retos que nosotros tenemos como líderes, pues en la vida profesional. Y a veces hasta tiene que venir a alguien a decírnoslo, porque aunque lo estamos viviendo, no lo estamos viendo. Y ahí es donde viene uno de los puntos ciegos del liderazgo. Este señor Moisés no estaba viendo el peligro, que él estaba a punto de probablemente caerse un día desplomado, como le pasó a un señor de una de las empresas brasileñas más grandes y más exitosas en los últimos años, de unos 43 años, el hombre, y un día en la oficina prácticamente cayó desplomado, estuvo un mes, 2 meses en la clínica, y dicen que cuando este señor volvió, no era el mismo, y incluso transformó a un nivel tan radical su sistema organizacional que le dio unas libertades extremas a sus empleados, diciéndole, mira, o sea, ustedes entran a trabajar a la hora que quieran, ustedes díganme cuánto hay que pagarles, atiendan a su familia como quieran, porque yo me di cuenta que el trabajo en extremo no paga bien, porque casi me morí y no quiero que le pase lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente nos tiene o que pasar algo horrible como este señor, o gracias a Dios que llegó a alguien sabio a la vida de Moisés a darle este consejo de sostenibilidad personal y sostenibilidad corporativa. Es decir, Moisés se creía Superman, no delegaba, tenía demasiado trabajo, la carga emocional se le estaba yendo en todo esto, y el pobre hombre se iba a quedar sin hija, o mejor dicho, iba a quedarse con una hija viuda temprano, no quería eso. De hecho, la Biblia nos dice que Yetro fue con Moisés. Lo que no nos dice la Biblia es que si lo mandó Séfora. Así es. Así es. Por ahí estaba la cosa mancomunada. Pero mira, muy a tono a lo que comentas, nos dice aquí el material, analiza los versículos 19 al 22 y vamos a pedirle a Ladislao que los busque de Éxodo 18. Es decir, Éxodo 18, del 19 al 22, y
preguntémonos esto, ¿por qué Moisés mantenía estas responsabilidades? Un poco ya se ha estado hablando de eso. ¿Qué responsabilidades delegó? Esa es una pregunta extraordinaria. ¿Y qué tipo de líderes necesitó para desempeñar estas obligaciones? Y al final, ¿cuál fue el resultado de toda esa actividad? ¿Tienes ahí la porción, Ladislao? Sí, así es, Edgar, y dice así: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y muestra por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Muy bien, muchas gracias. Muy en torno a lo que ya comentabas, Jesús, ahí hay una especie de filtro. Sí, que lleguen asuntos, pero no todos. Hay asuntos que no son tan relevantes y sé que algún presidente de los Estados Unidos dijo, a mi escritorio nunca debe de llegar un asunto pequeño. O sea, hay gente que lo debe de resolver. Pero aquí, en lo que escuchamos, me llama la atención que él está haciendo una labor de gobierno sobre el pueblo y el suegro le dice, todo asunto lo debes de llevar a Dios. Y era un pueblo que estaba dirigido por Dios a través de Moisés. Esta es la idea. Y yo me pregunto si no deberían de ser así todas nuestras empresas. Sí, sí. Fíjate que aquí hay mucho que extraer, ¿no? Lo primero es que yo digo, escalonando el consejo de Yetro para él, tiene muchas dimensiones. Dice, oye ahora mi voz. Es el primer mandato que le dice, como que Moisés no le prestaba mucha atención al suegro, ¿no? Entonces tuvo que decírselo, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Lo primero es que el anhelo de este suegro era que Dios estuviese con él en todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Pero entonces le dice, párate tú, y esta es la primera recomendación, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea que no puedes delegar la responsabilidad delante de Dios de lo que le pase al pueblo. Eso no es delegable. En el liderazgo no es delegable la responsabilidad ante Dios. Tú puedes delegar lo que viene después, ¿no? Puedes delegar lo que han de hacer, pero no digámoslo así, el resultado final delante de Dios lo va a tener el líder siempre. Es un principio importantísimo que se deriva de esto. Pero hay tres cosas que él le dice en el versículo 20. Dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, primero. Segundo, muéstrales el camino por donde deben andar. Y tercero, lo que deben hacer. Ahí pudiésemos pasar mucho tiempo en esto, pero básicamente el principio detrás de esto es que es imposible delegar efectivamente, Moisés, si a ellos antes no les has enseñado la Torah, las leyes de Dios, las ordenanzas, y tampoco les puedes delegar si no les has mostrado tú con tu ejemplo el camino por donde deben andar. En gobierno corporativo, esto se habla de límites que se le entregan a la gestión, es decir, una junta directiva le entrega límites a un gerente, le dice, tú puedes utilizar un presupuesto hasta $250,000, pero si tienes que hacer algo más de eso, tienes que consultar a la junta directiva. Entonces, dice, muéstrales el camino por donde deben andar, darle los límites, darle los lineamientos, y después enséñales de forma práctica, táctica, de habilidades, lo que tienen que hacer. Entonces, en el contexto de, como tú decías, que él tenía muchas responsabilidades, pero tenía ahora la tarea de proveer estas tres dimensiones a lo que iba a hacer con este grupo de gente. Que, bueno, además le dieron una tarea de la selección del personal con las características que aparecen allí, ¿no? Virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y luego, pues un sistema que también es analizado en una de las reflexiones de inspiración para liderar, es un sistema o una forma de organizar, que hay que entender que él venía de haber estado filtrado a su mente a través del sistema egipcio que asignaba un visier por 10 ushabis.
que un visier, visier es un supervisor por 10 ushabis, que era como decir trabajadores. Y de ahí se deriva todo este sistema que aunque en congruencia con el sistema egipcio, también tenía algunas conexiones con algo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que sí es importante es que entonces él se paraba en el medio, ellos atendían al pueblo y los asuntos difíciles se lo traen a él y él, pues de alguna manera, como tú dijiste ahorita, que si este presidente a mi escritorio no debe llegar nada complejo, y entonces dice, así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Es decir, entonces aquí hay algo hermoso, que el resultado, que era lo que preguntaba, ¿no? Es que, bueno, Moisés iba a poder sostener, iba a tener la bendición de la carga compartida. ¿Sabes qué? Yo he descubierto en mi vida, y seguramente algunos de los que nos escuchan en algún momento en su vida se han descubierto que no puede ser o que les cueste delegar porque piensan que no, nadie lo va a hacer tan bien como lo hago yo. O puede ser que sencillamente no hayan experimentado la bendición de la carga compartida. Por ejemplo, con esto de los libros, para dar un ejemplo, es mucho más fácil escribir un libro solo, porque no tienes que preguntarle a nadie si le gusta o no, porque al fin y al cabo es tu libro. Pero si lo tienes que hacer, por ejemplo, como el ejemplo, como la experiencia de inspiración para liderar, lo que significa ser editor, lo que significa es que tienes que andarle atrás a la gente para que lo entregue a tiempo o que te dé su opinión sobre esto, pero es un trabajo hermoso y la bendición del trabajo colaborativo te la pierdes si no haces proyectos en los que confías en lo que otras personas hacen. Entonces, aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo, es decir, hay una bendición implícita en compartir el trabajo. Y además, entonces, el pueblo va a estar en paz. Entonces, qué hermoso todo esto que nos deja, digámoslo así, esta enseñanza de Yetro con Moisés. Ahora, muy a tono a lo que comentas del libro y de delegar, hay un proverbio chino, me parece, que dice, si quieres avanzar rápido, viaja solo, pero si quieres llegar lejos, hazlo en equipo. Y, por ejemplo, tú has escrito muchos libros y obviamente pudieras tardarte X cantidad de tiempo en uno u otro dependiendo de muchas circunstancias, pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, digamos, en promedio te tardas en un trabajo o uno de los proyectos que tú has hecho solo o con un equipo reducido versus cuánto tiempo duró el proyecto de inspiración para liderar? Si nos pudieras comentar algo al respecto. Sí, Inspiración para Liderar fue un proyecto que duró por lo menos 4 años, desde que, aunque originalmente no surgió como una idea de libro, pero igual surgió como una idea colaborativa siempre. Y nos tomó mucho más tiempo. Y desde que decidimos hasta que estuvo listo, tomó como un año. Otros libros han sido mucho más rápidos, en cuestión de 6 meses, desde que arrancamos la idea hasta que la hacemos, está lista. O en el caso mío, uno de los primeros libros que escribí, aunque te soy sincero, no he escrito casi todos los libros que he escrito, lo he escrito con alguien. Porque me gusta el que no sea sola mi perspectiva, sino tener a alguien que enriquezca y le aporte. Pero lo que quiero decir es que definitivamente, bueno, eso es como cuando en el colegio, en la universidad nos dicen, mira, que hay que hacer un trabajo en equipo, todo el mundo, en serio. ¿Por qué? Bueno, porque trabajar en equipo es difícil, pero después que trabajamos en equipo salimos bendecidos, salimos equipados y salimos enriquecidos de perspectiva. Entonces, creo que es una de las perspectivas de este texto que mucha gente se pierde y que tiene, y sobre todo para los de cierto tipo de personalidades, que les gusta trabajar solos, que yo solo, pero ahí recuerden esto, que también hay una bendición en trabajar en equipo. Y hay un aspecto, un último aspecto que quería comentar, que bueno, va, aunque no está acá, pero va más adelante, si uno lee el texto hasta el versículo 26, dice que ellos llegaron a juzgar, es decir, a resolver los problemas del pueblo en todo tiempo. Y me llama la atención porque Moisés no podía tener un servicio de atención al público 24/7 porque era un ser humano, tenía por lo menos que dormir un rato, ¿verdad?
Entonces, eso benefició al pueblo porque ahora tenían no solamente más gente dando consejos, sino además tenían el servicio de 24/7, es decir, podían hacer turnos y si alguien tenía un problema a medianoche, no tenían que esperar hasta las 6 de la mañana, hasta las 8 de la mañana que Moisés se levantara. Entonces, hay muchos otros beneficios que se derivan de esta enseñanza que sacamos de acá. Mira, esto que mencionas ahorita es muy importante. Yo lo puedo ver todo el tiempo cuando estamos entrenando en las empresas. Pues para empezar, llego a organizaciones que tienen empleados y que contratan a un capacitador como yo para estar trabajando con ellos, pero es muy común que los empleados convierten sus departamentos en sus feudos y les cuesta mucho delegar. Una de las situaciones, como comentas, es lo que decías, de que las personas sienten que nadie lo va a hacer como ellos. Y por otro lado, hay una desconfianza. ¿Qué pasa si la gente que trabaja conmigo eventualmente logra hacer todo lo que yo solamente hago? Pues después me van a correr, me van a desplazar. Y entonces hay liderazgos muy débiles. Pero aquí encontramos principios muy claros en lo que nos has compartido. Número uno, pues la vida se trata de Dios y nuestras empresas y nuestros negocios, como todo en la vida, se deben de enfocar a Dios y se deben de dedicar a servir a Dios. Y los principios de Dios tienen que ver con personas, tienen que ver con equipos. Cuando Dios pensó en mandarnos al mundo, pensó en familias, por ejemplo. No nos puso en una plantita y de ahí salíamos, nos pensó en medio de una familia y cuando nacemos espiritualmente, Él nos vio cobijados por la iglesia. La iglesia pues no es un lugar, no es un templo, no es un edificio, la iglesia es gente, son personas. Y es muy interesante cuando Dios llama, por ejemplo, a Abraham, le dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios piensa en familias, esa es la realidad. Y yo creo que como seres humanos tenemos una tremenda necesidad de estar vinculados a otros y no es fácil. Al corto plazo puede ser que sea muy complicado, pero a largo resulta, y ese es un principio espiritual que muchas veces olvidamos. El tiempo ha apremiado. Antes de cerrar, yo quisiera preguntarle a Ofe si tenemos alguna pregunta, algún comentario para hacérsela llegar de una buena vez al doctor Jesús San Pedro y luego ya dedicar unas palabras para ir cerrando esta sesión. Ofe, ¿tenemos alguna pregunta o comentario? No, ninguna, Edgar. Todo correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos, realmente pudiéramos ahondar muchísimo, pero de las temáticas que habíamos preparado para esta sesión, ¿con qué te gustaría cerrar, Jesús? ¿Qué crees que sería muy importante que nos lleváramos, no solamente como un concepto, sino atesorado en el alma? Sí, fíjate que el concepto base que está detrás del tema particular de hoy es que si Dios nos creó, Él nos ha dado instrucciones para poder funcionar. Así como Yetro le estaba diciendo a Moisés que antes de delegar, instruyera. Igual Dios no es un Dios incoherente. Dios nos ha dejado la Biblia como el manual para funcionar dentro de su tablero, del tablero que Él ha creado y del tablero con el que Él se mantiene todavía en contacto. Y que hay de todo allí, hay para saber planificar y la importancia de hacerlo. Hay la importancia de tener tips acerca de la gestión de personal, gestión financiera, todo está allí. Creo que detrás de todo esto el gran metamensaje es reconocer a Jesús como el orquestador originario del propósito para la existencia total, incluyendo los asuntos de negocios. Pero los negocios pueden funcionar desalineados a eso. Pueden funcionar, pero puede ser que funcionen alineados o desalineados a él. Y no hay ninguna virtud o ninguna bendición o ninguna experiencia más satisfactoria que poder comprender esta gran verdad y poder decididamente entregar no el espacio físico de un negocio, sino entregar la razón de ser de un negocio. En nuestros países se bautizan las empresas cuando se inician, ¿verdad? Pero más que bautizar los negocios, hay que entregar en el altar el propósito para el que está siendo creado
un negocio y es completamente distinto y nos da una perspectiva mucho más amplia de la oportunidad que tenemos de poder funcionar dentro de los principios de él, para nuestra bendición y para la paz de la gente a nuestro alrededor también. Correcto. Y bueno, me parece que por ahí nos llegó alguna pregunta. ¿La tenemos, Ofe? Sí, Edgar, dice Juan, ¿cómo hablar con un líder que no delega? Entiendo que cómo aconsejarlo. Sí. No, con el que no delega no se puede hablar, no es cierto. Fíjense que esto es un dilema importante. Hay un libro que es muy sugestivo de John Maxwell que habla dice el líder 360. Sabes que yo siempre he creído que líderes que no delegan van a estar en todos lados, pero no importa la posición en la que uno esté, cuando uno se da cuenta de que hay un líder que no delega, uno puede empezar a tener algún tipo de influencia hacia arriba, hacia los lados o hacia abajo, hacia esa persona. Me gusta la idea de pensar que un líder que no delega es porque no ha experimentado el beneficio de hacerlo, es porque cuando lo ha hecho le ha ido mal y es porque su personalidad no le permite. Entonces, cualquiera de esas circunstancias, se puede quitar eso a fuerza de cariño y de confianza. Cuando digo de cariño y de confianza, es porque la mayoría de las experiencias que yo he visto que en un sistema organizacional se destranca el juego de la falta de delegación, es porque alguien se paró firme y dijo, yo necesito asumir esta responsabilidad, entrégueme, confíe en mí esta vez y midamos resultados. Entonces también se requieren colaboradores atrevidos, pero atrevidos dentro del sistema de respeto de la organización y también habiéndose preparado. La mayoría de las veces las personas no delegan porque no tienen instructivos que entregarles claros. Entonces, podemos empezar por allí, decirle, quizá usted no me delega porque no están claras las cosas, pero yo puedo ayudar a armar esos manuales de procedimientos, esos manuales descriptivos de las funciones que hay que desarrollar. Podemos empezar por ahí. Y entonces, creo que hay que hacer un trabajo proactivo desde abajo y eso quizá pudiese cambiar un poquito el panorama de la delegación. Pero en términos espirituales, pues no hay nada más poderoso que poder orar, porque hay otro principio que aunque no lo hemos estudiado hoy, pero está ahí en la Biblia, que realmente quien cambia la forma de actuar de un líder es Dios, ¿verdad? En la medida en que yo trato de cambiar a mi líder a la fuerza, pues es muy difícil. Es muy difícil lograr que alguien delegue si no es que en el contexto espiritual, si no es que Dios le hace que delegue. Y a veces es por aprendizaje, como les decía este ejemplo de la empresa brasileña, que cayó literalmente, un hombre de 43 años, cayó, su salud no murió por esto, y da lástima que a veces las lecciones duras vienen así. Pero podemos hacer algo, si es posible, orar y también empezar a ser proactivos de cómo hacer para quitarle de encima los obstáculos para la delegación efectiva. Fíjate que me vino a la mente con lo que comentabas, la posición que tuvo Daniel cuando vivía en Babilonia. Le dan a él una dieta, le dan a él un menú para alimentarse y él dice, no, sabes que yo no como eso. Y entonces es muy interesante porque él en ese momento se planta, como dices, y él hace una propuesta. Y esa propuesta no iba en función de delegar, pero sí en función de asumir una responsabilidad, la responsabilidad de su propia alimentación. Y dice, mira, déjame comer mis verdolagas, mis verduras durante 10 días, y si después de 10 días los resultados no son buenos, entonces, bueno, yo estaría dispuesto. Pero si son buenos, entonces aquí hay una negociación que parte de una convicción, y esto es muy, muy importante. Entonces, qué bueno que se hizo esta pregunta. Muchas gracias por hacerla y yo creo que nos ilustra, nos abre muchísimo el panorama. Pues bueno, vamos terminando. Quisiera pedirle a Jesús San Pedro alguna palabra final de cierre, no sin antes darle las gracias por el tiempo. Como lo decía, es una persona de veras que tiene una agenda brutalmente ocupada y ahorita, bueno, pues es un tiempo de estar con la familia y entonces, muchísimas gracias. Jesús, ¿algo con lo que quisieras cerrar en esta noche?
Sí, es básicamente que ojalá podamos meternos a estudiar profundamente palabra por palabra de esta porción de la Escritura con la que abrimos hoy, que está en Colosenses 1, del 15 al 20, porque las condiciones en las que estaban ellos son muy parecidas a las que estamos nosotros hoy en este momento, el siglo XXI. Es una época donde vemos desconexión con las cosas de Dios, con quien Dios es, y duda acerca de si en Él verdaderamente podemos conseguir plenitud en los negocios. No quiero que tengamos que llegar como pasó un amigo mío en Venezuela, que tuvo que llegar a hacer una tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Administrativas para preguntarse si es ético o no, perdón, si es rentable ser ético. Esa fue su tesis doctoral. Y la conclusión es que sí es rentable, su investigación lo arrojó. Pero yo decía, ¿para qué gastar tanto tiempo investigando algo que ya la Biblia te lo dice? Tú reconcilias todos los propósitos, tu plenitud, incluyendo asuntos de sostenibilidad organizacional, porque en él subsisten todas las cosas. Ya lo sabemos a priori. Qué bueno poder encomendar nuestros trabajos en esa dirección sin necesidad de seguir gastando tanto dinero en investigaciones. Sí, es cierto. Y qué interesante el que haya hecho esa tesis. Yo creo que es al final del día, una maravilla para ratificar estos principios que encontramos en la Biblia. Y bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la vastísima enseñanza que nos has dado en estos minutos realmente. Y bueno, pues nada, nos gustaría más que pudieras participar en alguna otra sesión. Ya nos quedan muy pocas del diplomado, como bien dices, comenzamos muy temprano en el año, esto fue en enero, pero este es un material que se presta para irlo desmenuzando y nos gustaría hacer un proyecto el próximo año, quizá un poco diferente y con alcances a nivel continental. Y bueno, pues te agradecemos el tiempo, te agradecemos la enseñanza y bueno, pues te agradecemos también el que estés coordinando los esfuerzos del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, que está precisamente abocado a llevar estos principios a todas partes, incluyendo el mundo empresarial. Y bueno, pues muchas gracias y felicidades por la manera en la que lo estás haciendo. Gracias, Edgar. Un honor para mí y compartir contigo, con todos los que se conectaron hoy. Gracias, porque sé que esta es una hora bien sagrada, familiar, y están invirtiéndolo en crecer, en conocer la perspectiva de la Biblia para hacer negocios bien, hacerlos efectivamente, profundizar en la palabra de Dios. Y un ánimo para todos los que están trabajando fuerte en el contexto CEPEC, porque nos anima a saber que Dios está haciendo cosas hermosas, maravillosas en el continente, expandiendo esto de maneras nuevas, a sitios nuevos, de maneras creativas y levantando un equipo de gente y de líderes muy valiosos, empezando desde allá de México y en muchas otras naciones. Un gran abrazo y gracias, Edgar. Igualmente, Jesús, igualmente a todos. Muchas gracias, Ladislao, por tu valiosísima participación, como sueles hacerlo. Gracias a la licenciada Ofelia. No sé si haya llegado alguna pregunta de última, Ofe. Dinos con toda confianza. No, Edgar, todo bien. Qué bueno. Muchas gracias. Y también gracias a la ingeniero Keren Ríos, que ahorita espero que ya esté en casa, pero ya mandó la lista. Y bueno, pues a todos apuntarse ahí en la lista, eso nos ayuda muchísimo. Gracias, Keren, por tu valiosísima participación y toda la gente que esté conectada ahorita de Monterrey, invitadísimos a la sesión que tendremos este sábado del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos local en Monterrey. Si estás en Monterrey y nunca has asistido, mándanos ahí a través del correo, oye, ¿dónde es? Te pasamos santo y seña. Con todo gusto, son reuniones absolutamente gratuitas y nada nos gustaría más que participaras con nosotros. Un abrazo a todos, una vez más, gracias a los participantes, en particular a Jesús, y bueno, por acá nos veremos la próxima semana. Un abrazo y bendiciones. Chao.